del año siempre el inicio del año es una oportunidad de discernimiento, de planeación en el nombre del Señor. Tanto revisamos nuestra vida como proyectamos nuestra vida. ¿Cuál es el querer de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros? Eh, Algo que me gusta recalcar mucho, sobre todo en ambientes carismáticos como el de nosotros, que debemos de tener cuidado de no caer en una actitud como un poco supersticiosa de una dirección mágica de nuestra vida. Ciertamente, Dios puede inspirar por vía carismática, por visiones, profecías, palabras de conocimiento, muchas cuestiones de nuestra vida, mas no está obligado a ello. Lo digo porque a veces, si no acontece por un modo carismático, nos puede parecer que o estamos mal nosotros o casi casi que Dios estuviera mal porque no me revela lo que yo quiero que me revele, ¿no? En este sentido, recordar que no somos protestantes. El protestante, desde Martín Lutero, considera que todo en el ser humano está podrido y no hay nada bueno en él. Y entonces Lutero llegó a decir que la inteligencia, la razón es la prostituta del diablo. Entonces la inteligencia humana, según Lutero, no es capaz de nada bueno. No, nosotros sabemos que el Señor nos ha dotado de inteligencia y de voluntad como facultades máximas de seres espirituales que somos, no puramente espirituales como los ángeles, pero sí esta unión sustancial de cuerpo y alma. Y entonces en lo ordinario, Dios querrá que usemos de las potencias del alma para el camino de discernimiento que tenemos que hacer. Entonces, estas potencias de inteligencia y voluntad, iluminadas y restauradas con la gracia de Dios, serán el modo ordinario para discernir lo que el Señor quiere para nuestra vida. Siempre eh, buscando una vida de profunda oración para aclarar todavía más el discernimiento y abiertos también a estas manifestaciones carismáticas de las cuales Dios se puede valer para nuestro bien, definitivamente, eso es verdad. Más, insisto, Dios no está obligado a hacerlo de esa manera. Recuerdo un caso, creo que ya lo había mencionado en alguna ocasión, eh, un grupo de amigos que más o menos de la misma generación, desde que éramos jóvenes de la renovación carismática, me presentan un caso que están atendiendo, acompañando con oración y me dicen, casi estamos seguros que lo que sufre esta persona requiere de un proceso de liberación. Entonces, por eso queremos llevarlo contigo. Y les digo, bueno, ¿y qué falta? Es que nos falta como una confirmación carismática de que es eso. Y entonces les expliqué, a ver, ¿qué es lo que tienes? Pues hay estos elementos, la persona siente esto, ha vivido esto, pero bueno, como tienes suficientes elementos en el orden natural, quiero decir, obtuviste esta información a través de una entrevista, han hecho oración, tienen claridad en lo que están pensando, no nos vamos a limitar por una manifestación carismática que no ha llegado, vamos a iniciar un proceso de liberación con este hermano. Entonces, nos hemos preguntado muchas veces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? La respuesta es más simple de lo que pensamos. Algo de eso vamos a profundizar. San Alfonso María de Ligorio tiene todo un libro que se llama Conformidad con la voluntad de Dios. Por ahí lo tengo yo en mi YouTube, yo creo una lectura que hice. Y después de muchos argumentos teológicos, bíblicos de los santos, concluye San Alfonso con esto. ¿Cuál va a ser la voluntad de Dios para mí? Los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, los 5 mandamientos de la iglesia y toda aquella cosa que caiga bajo el orden eclesiástico. San Ignacio de Loyola dirá algo muy similar, que es anterior a San Alfonso María de Ligorio, y dirá todo aquello que queda bajo la iglesia jerárquica. Y en ese sentido, lo aterrizaremos diciendo los deberes propios de mi estado de vida. Entonces, mandamientos de la ley de Dios, mandamientos de la iglesia, deberes propios del estado de vida, ahí está la voluntad de Dios para mí. Ahí está. Insisto, lo vamos a profundizar y no estoy diciendo que sea descabellado ni necesario orar y estar abierto al discernimiento carismático, que es muy útil en muchas ocasiones. Pero incluso como tal, el carisma de discernimiento muy estrictamente no es algo que se posee,
sino puede haber como San Ignacio de Loyola, que lo tenía de una forma extraordinaria, pero de forma ordinaria, un discernimiento carismático, Dios lo dará para casos particulares. En esta situación, a veces sin esperarlo, Dios da una iluminación clarísima de su querer, tanto en palabra de conocimiento como palabra de sabiduría, de una manera muy simple, pero para buscar entender. Palabra de conocimiento es saber lo que está pasando, tanto qué está orando el Señor a través de esta oración o ministerio de sanación, qué hay o por qué esta persona está viviendo con este condicionamiento en su vida espiritual, etcétera. Y la palabra de sabiduría sería el qué hay que hacer, digamos así, para resolver aquello. No sé si se entiende. Entonces, palabra de conocimiento, el qué, y palabra de sabiduría, el cómo o el hacia dónde. Y entonces lo podemos pedir. Insisto, nos lo va a dar el Señor, no está obligado a hacerlo. Debemos orar, eso sí, debemos orar siempre para que mis decisiones, incluso tomadas con las potencias naturales, sean lo más cercanas a la voluntad de Dios, al querer de Dios para mí, que insisto, mandamientos de la ley de Dios, mandamientos de la iglesia, deberes propios del estado de vida. Cuando hay algo que contradice la voluntad de Dios, ni le des vueltas, esa no es voluntad de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado personas que estuvieron casadas por la iglesia, se van a casar, bueno, se divorcian o se separan por cualquier cosa, viene otra persona, siendo que yo estaba casado por la iglesia, viene otra persona y consideran la posibilidad, es que Dios me mandó a esta otra persona. No, jamás Dios va a enviar el adulterio y jamás Dios va a enviar cualquier pecado para mí. No, entonces el pretender es que esta persona Dios la puso para mí, no, jamás, jamás. Aquello que me dirige a quebrantar la ley de Dios no es ni puede ser voluntad divina. Así sea aprobado por la autoridad que sea, no es ni puede ser voluntad divina. Y por eso debemos tener clarísimo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya el profeta Isaías advertía ahí de aquel que le dice bien al mal y mal al bien. Recordando también palabras de San Pablo, que estamos y estaremos todo este año en Proyecto Timoteo guiándonos intensamente, bueno, en este querer particular del inicio del año por San Pablo. El querer de Dios es claro, y aquello que contradice la voluntad de Dios, si yo quisiera ejecutarlo en mi vida, es pretender burlarme de él. Y San Pablo lo habla con palabras durísimas: de Dios nadie se burla. Así, categóricamente, de Dios nadie se burla. Entonces, uh, lo que sea contrario a los mandamientos de la iglesia tampoco puede ser voluntad de Dios. Ya lo había mencionado alguna vez, quizá también en alguna sesión de estas, que de repente me topo alguna persona un día entre semana y nos vemos en la misa dominical, y una expresión que me da mucha risa: nos vemos si Dios quiere, padre. Y digo, claro que Dios quiere que vayas a la misa dominical, definitivamente. El que no quiere a veces eres tú, ¿verdad? Porque luego concluimos que aquello que simplemente no realicé o me resultó imposible, porque Dios no quiso que yo fuera a la misa. Pues no, eso es acomodarte de una forma bastante mediocre, ¿no? Entonces, nunca va a ser el querer de Dios que yo falte a la misa dominical, por ejemplo. Paréntesis, el imposible a nadie obliga. Si por verdadera imposibilidad yo no pudiera participar de la misa dominical porque estoy enfermo, porque tuve un accidente, porque por mi edad me es imposible desplazarme solo, ok, me es imposible, entonces no hay pecado. Eso tenemos que tenerlo claro. El imposible a nadie obliga. No así, no podría decir, es que yo estuve casado, entonces no sé vivir solo. Y como me es imposible vivir solo, aunque me haya divorciado de mi mujer y mi mujer ante Dios todavía viva, pues yo me voy a vivir con otra porque yo no puedo vivir solo. No, eso no es una imposibilidad real. Imposibilidad real es que la que objetivamente es ineludible. Como estoy enfermo y no me puedo parar, estoy anciano y no hay quien me transporte. Entonces, pero fuera de eso, el querer de Dios va a ajustarse al querer de la madre iglesia. Y entre los mandamientos de la iglesia
aparte de ir a misa todos los domingos, comulgar por lo menos una vez al año. Entonces no es pecado si no comulgo en una misa por alguna razón que no sea por estar en pecado, quiero decir. Que luego nos puede pasar, no sé, fuimos a un encuentro y se acabó la comunión, se consumió toda y algunos no alcanzaron a comulgar. Híjole, entonces como no haber ido a misa. No, eso es una mala concepción de la Santa Misa, porque en la Santa Misa, aunque yo no participara de la comunión eucarística sacramental, si estoy en la gracia de Dios, estoy participando de la gracia del sacrificio. Aunque no comulgara el don propio de la Eucaristía, si estoy en la disposición de la gracia santificante, me va a aumentar esa gracia santificante y me va a llevar a madurar en la caridad, aunque no comulgara sacramentalmente. Eso es otra cosa que tenemos que tener claro. Entonces, si por alguna ocasión, vuelvo al ejemplo, yo no comulgara en un evento, en un encuentro, no estoy cometiendo ninguna falta, porque la obligación es comulgar por lo menos una vez al año. De confesarte, también la obligación es confesarte una vez al año, la obligación. Entonces, si yo faltara a misa un domingo, como si yo no comulgara en un año, o yo no me confesara en un año, estaría incurriendo en pecado mortal. Pero también con los otros mandamientos de la iglesia que poco caso hacemos. Por ejemplo, asumir los días de penitencia que la iglesia nos propone. Y a veces somos ignorantes, tanto los sacerdotes que no hablamos de ello, o peor, sacerdotes que conocen lo que voy a decir y lo consideran como algo sin valor, lo desprecian como algo sin valor. El ayuno y la penitencia, ¿no? El ayuno, lamentablemente, hoy solo obliga 2 días al año y aún así hay quien regatea, ¿no? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Pero la abstinencia de carne, el no comer carne roja o no comer carne, obliga todos los viernes del año, más el miércoles de ceniza, salvo que haya una solemnidad y cada conferencia de obispos de cada país define algunas reglas en particular. Entonces, porque a veces somos muy intensos durante la cuaresma, que si a algún nieto se le ocurrió por accidente, distracción, probar un pedacito de jamón, casi, casi que lo queremos acribillar, pero resulta que la abstinencia de carne debería ser todo el año, todos los viernes del año, tal cual como si fuera comida de cuaresma, así deberíamos hacerla todos los viernes del año. Y poco o nulo caso le hacemos. En el caso particular de México, salvo miércoles de ceniza y Viernes Santo, el resto de viernes del año se puede conmutar de vez en cuando por alguna fuerte razón, por alguna obra de misericordia significativas. Puedo cambiarla, la abstinencia de carne por alguna otra cosa, ¿no? Pero lo ordinario debería ser que siguiéramos eso y el quinto mandamiento de la iglesia, pues ayudar a la iglesia en todas sus necesidades, tanto la ofrenda de cada semana, el diezmo anual y algunas otras necesidades que nos sea posible, pues apoyar en las necesidades de la iglesia. Los deberes propios del estado de vida, Dios jamás va a querer algo ajeno o contrario a mi propio estado de vida. Si fuese un hombre casado, Dios no va a querer que yo deje a mi mujer para ir a predicar, por ejemplo. Salir de vez en cuando, como sería el caso del llamado de Francisco Javier. Bueno, sí, pero hay prioridad del matrimonio. Aunque el Señor esté llamando a un ministerio, a un servicio, primerísimamente es el estado de vida. Entonces, si alguien pensara, ya casado, con hijos, que el Señor le está llamando a predicar y por lo tanto tendría que abandonar a la mujer y a los hijos para cumplir ese llamado, tal supuesto llamado no es voluntad de Dios. O es producto de mi imaginación o peor, tentación del enemigo. Entonces, tener mucho cuidado. Se han dado casos lamentables, no mencionar el nombre, pero algún sacerdote que estaba teniendo mucho impacto a través de su ministerio, sobre todo en jóvenes, en Francia y demás países, y de repente dice que conoció a una mujer con la cual Dios quiere que haga vida. A ver, si ella tenía elección de vida en un estado no mudable como el sacerdocio, el pretender que ahora es querer de Dios que lleve una vida matrimonial ajena al sacerdocio, contraria al sacerdocio católico romano, tal idea no es ni puede ser voluntad de Dios. No es ni puede ser voluntad de Dios. Por eso los deberes propios del estado de vida tenemos que atenderlos, ¿no? Algo que también digo siempre al tratar este tema, en particular con los jóvenes,
Eh, a ver, si usted es hijo de familia, aunque sea mayor de edad, pero todavía es hijo de familia porque vive en casa de sus padres, depende, aunque sea parcialmente económicamente de ellos, usted tiene que cumplir con los deberes propios de la casa, tanto los trabajos manuales que haya que hacer en casa como la responsabilidad de pedir permiso a los padres, avisar, etcétera, y cumplir con también los compromisos particulares. Ejemplo, si mis papás van a cumplir 25, 30 años de casados, en el fin de semana, que también tenemos un retiro en la comunidad, oiga, es la única vez que sus papás van a tener este aniversario matrimonial. Vaya, sin faltar a misa el domingo, vaya a esta celebración familiar que como hijo le compete ir. Es que el Señor me está llamando a tiempo completo. Pues entonces discierna y váyase a tiempo completo, pero nunca a medias, ¿no? Porque luego queremos tocar las campanas de andar en la procesión. Por eso es muy importante que ustedes que están haciendo esta búsqueda, este discernimiento, pues bueno, repasar los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, repasar los mandamientos de la iglesia y tener claridad de cuál es mi estado de vida y cuáles son los deberes que brotan de mi estado de vida y que me exigen como consecuencia de mi estado de vida. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, verdad? ¿Se entiende esto? Entonces, dentro de esto, tengo la serenidad de elegir y aquellas que sean elecciones mudables, mudarlas. Por ejemplo, discerní que habría de dedicar al ministerio de la música y me comprometo y tengo que cumplir con el compromiso que hice, 6 meses, un año, lo que sea. Por eso también en muchas cuestiones conviene hacer compromisos temporales para seguir el discernimiento hasta que me llegue la claridad y con el acompañamiento de un director espiritual de que este es mi llamado de por vida. Pero supongamos discerní que lo mío era la música, pero luego resulta que siendo yo ministro de música me están llamando a predicar a un lado, a otro, y entonces yo no puedo clavarme, no, yo nunca predico porque lo mío es la música. Si el Señor me está pidiendo esto y hay cualidades naturales y formación necesaria para aportar en este otro ministerio, esta selección mudable, no hay problema. Pero las elecciones no mudables o las estables, como el matrimonio, como el sacerdocio o la vida religiosa, pues allá no tengo que andarme inventando cosas de que no, es que a lo mejor el Señor en realidad quería otra cosa de mí, ¿no? Cuando ya yo he elegido en un estado de vida y estoy en el estado de vida, y puede ser que descubro que mis cualidades humanas para este estado de vida son frágiles. Por ejemplo, en el matrimonio hay que aprender a ceder, porque siempre el matrimonio es cosa de dos, y dos bastante llenos de limitaciones, díganme si no, los que están casados, y dos que tienen una historia diferente cada uno y que incluso compartiendo ya la misma historia tienen visiones diferentes. Y por eso tantas veces en el matrimonio es necesario aprender a renunciar a sí mismo, a la propia intuición o proyecto para hacer cada vez lo nuestro. Y resulta que a lo mejor yo no había reconocido que me cuesta mucho ceder y escuchar a otro. En este caso, si fuese un hombre casado, a mi esposa. Pero ya estoy casado ante la ley de Dios. Ya tenemos hijos, no sé. Entonces, esta cosa que yo no tengo naturalmente de escuchar al otro y aprender a ceder, ¿qué tengo que hacer? Pues forjarla para conquistar lo que hoy no tengo, luchar para sí tenerlo. ¿Se entiende? Es decir, si yo ya estoy en un estado de vida no mudable, en una elección no mudable, y veo que hay cualidades que yo no tengo que se exigirían para ese estado de vida, me esmero por obtenerlo y por pedirlo a Dios, claro está, por pedirlo a Dios, aquello que no tengo. Y luego todo lo demás. Y atentos, y todavía no estoy entrando en materia, sino como una introducción, atentos a esto, porque a veces por un amor apasionado y sincero hacia el Señor, podemos descuidar o los mandamientos de la ley de Dios, o los mandamientos de la iglesia, o los deberes propios del estado de vida, y terminamos siendo infieles a aquel que supuestamente queríamos glorificar con nuestra vida. ¿Me entiendes?
Y es una tragedia. Cuando estudiaba yo en la universidad, alguna vez yo siempre invitaba ahí amigos a los retiros, ¿no? Entonces, a una de las amigas le dije, oye, vamos a un retiro, te invito. Y me dijo, te acepto la invitación de ir a un retiro si tú vas a un bar conmigo. Que a mí nunca me ha gustado eso de ir a tomar. Y le dije, ¿y un bar para qué? Y le dije esta respuesta, me salió muy espontánea. Yo no puedo traicionar a Dios por servir a Dios. O sea, si ir a un bar, que se puede ir decentemente a un bar, ahora lo entiendo. De una comida, con una cerveza, una copita no tiene nada de malo. Embriagarse es malísimo, es un pecado terrible. Pero el probar una bebida embriagante como parte de una comida, una bebida alcohólica, no, porque no, embriagarte ya, el embriagarse es pecado. Una bebida alcohólica como parte de una comida puede ser signo de formalidad y de no, ok, bien hecho, no tiene problema. Es decir, que no sea el centro del alcohol, que no haya embriaguez, porque la embriaguez es pecado grave, uno de los por los cuales no se entra al reino de los cielos. Pero bueno, en aquel momento, por ir a un bar donde lo propio es el vicio y tiende a ser desordenado, me vino aquella respuesta: yo no puedo traicionar a Dios por servir a Dios. Entonces, atentos. Un ejemplo tan simple que seguro a muchos de ustedes les ha tocado. Si yo estoy trabajando en la parroquia y viene la fiesta patronal y nos toca como grupo vender comida el día de la fiesta patronal, que es domingo muy frecuentemente, y por estar ayudando en la parroquia vendiendo comida, no voy a la misa dominical, es una inconsistencia total, una contradicción absurda, porque estoy fallando a Dios por supuestamente servir a Dios, entonces definitivamente no le estoy glorificando. ¿Me entiende? Por eso hay que tener en orden, claridad y orden. A ver, vamos a tener un retiro, vamos a predicar, pero es fuera de la ciudad. Lo primero y lo que no es negociable, la Santa Misa, si es domingo sobre todo. Es innegociable la Santa Misa. Es que, y luego, y el avión, es innegociable la Santa Misa. Si fuera muy difícil, llévame a la misa donde sea, o el sábado en la tarde noche, o el domingo muy temprano, pero eso no es negociable. Yo no me puedo perder la misa por supuestamente servir a Dios. ¿Queda claro esto? Entonces tenemos que tener orden en el pensamiento y orden en las prioridades. Porque si no tenemos este orden natural y divino, sobrenatural, podemos convertir del ministerio o servicio a Dios, y lo digo entre comillas, un ídolo. Porque entonces si mi ministerio, mi servicio, por cumplirlo, no le cumplo a Dios con algo tan simple y tan importante como la misa dominical, es que le estoy dando más importancia al servicio del Señor que al Señor mismo. ¿Me entienden esto? Qué importante es entonces tener un orden claro de cuál debe ser la prioridad, cuáles deben ser las prioridades. De las preguntas, vamos a dejar al final de la exposición una oportunidad para las preguntas y las tienen por ahí para en su momento las publiquen y podamos ir resolviéndolas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues vamos a buscar cuál es el querer de Dios para nosotros. Vamos a tratar sobre la adopción filial en San Pablo. ¿Qué me dice San Pablo respecto al ser hijo de Dios por adopción? Por adopción. Entonces, el texto clave, sin lugar a dudas, en Romanos 8, del 14 en delante. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, apenas 2 versículos y ya Dios mismo nos ha dejado un contenido más que denso, más que denso. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A ver, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y le podemos agregar, y los que no, pues no. Tenemos una clave del cómo empezamos a ser hijos de Dios. Y en este sentido podemos irnos a la carta a los Colosenses. Vamos a volver a Romanos enseguida. Carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Desde el 9 vamos a leer. Porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Porque en él fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo. Al ser sepultados con él en el bautismo, con él también habéis sido resucitados por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿cuál es la puerta de acceso para esta filiación divina? Para este ser hijo de Dios, la puerta de acceso es sacramental y se llama bautismo. Se llama bautismo, que es el único sacramento necesario para la salvación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niega a creer se condenará. Atentos, porque tenemos fuerte influencia de visión protestante, que el fundamento del protestantismo es el subjetivismo, lo que yo siento. No, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El cristianismo es una realidad objetiva que no depende, digámoslo así, de las propias tripas, del propio sentimiento, sino de los hechos objetivos. Por eso, hablar de una fe en Cristo, sin hablar de la manifestación concretísima de los sacramentos, es un terrible riesgo de perder la realidad de la salvación. Para Lutero, la sola fe salva sin las obras. Sabemos que no es por las obras que somos salvados. Ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es don de Dios, tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Pero también sabemos que Dios dará a cada uno según sus obras. Lo dice el Apocalipsis. Y también sabemos que sin obras no me puedo salvar. Muéstrame tu fe sin obras y yo a través de las obras te mostraré la fe, porque la fe sin obras está muerta. La salvación es gratuita, no viene de mí, viene de Dios, no viene de las obras. El camino es la fe, pero la fe sin obras está muerta. Y las obras no solamente es lo que yo hago, sino ante todo y en primerísimo lugar lo que Dios hace. Los sacramentos son más de Dios que de nosotros, pero no pueden hacerse sin nosotros. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, pasa frecuentemente que papás
en particular la mamá, quiere obligar al hijo adolescente a que se confiese, si ese hijo va obligado, esa confesión es inválida, porque no viene de mí, viene de Dios, pero no se puede hacer sin mí. Si yo no tengo el mínimo de arrepentimiento, que el arrepentimiento, otra vez, no es un sentimiento, sé que lo que hice está mal, aunque me siga apeteciendo, aunque lo siga deseando, sé que lo que hice está mal y por eso busco lo que Dios quiere que haga, aunque mis apetencias sensibles se inclinen a lo desordenado, quiero y elijo lo que Dios ha querido para mí, en el orden santo que Él ha definido. Pero tiene que haber un mínimo de mi parte. Incluso en el bautismo tiene que haber fe. Entonces, ¿por qué se bautizan a los hijos? Porque los padres, que son los custodios, como le dan una lengua, le dan una fe. No, es que eso es injusto porque a los niños no se les debería imponer una fe, eso es violencia. Pues entonces tampoco se les impondría un nombre. Pues ahora quieren que ni un sexo se les imponga, sino que el hijo elija el sexo cuando ya sea grande, un absurdo. Hay cosas que nos son dadas, como el nombre, como la lengua, como la fe. Por eso es responsabilidad tan grande de los papás y los padrinos forjar en la fe a los hijos, para que eso cada hijo pueda decir es cada vez más mío. Entonces, la obra de Dios se nos da. El misterio pascual ya ha acontecido con el nacimiento que todavía estamos celebrando, encarnación, nacimiento, muerte y resurrección del Señor, ya ha sido hecha la redención. Pero es un don que está ahí. ¿Cómo accedo a ese don? A través de caminos tan concretos que Dios nos ha dejado, que son los sacramentos. Viene, claro está, un proceso de evangelización querigmático, donde yo proclamo la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y toca el corazón de la persona, pero tiene que traducirse a cosas tan concretas como busco la gracia de Dios, que el camino ordinario es la gracia sacramental. Y el que no acepta esto, pues no tiene la visión católica. Y si no tiene la visión católica, no tiene la visión verdadera. Algo que he dicho, y lo dije mucho en la pandemia, pero lo sigo diciendo. Nos hemos inventado falsas consolaciones. Por ejemplo, la comunión espiritual como un sustituto para el que quiere continuar viviendo en pecado. A ver, la comunión espiritual, ¿cuándo surge? En un momento en el que el pueblo de Dios no comulgaba todos los días en la misa. El sacerdote tiene que comulgar para que se consume el sacrificio. Pero hubo mucho tiempo en el que pues solo el sacerdote se realizaba el santo sacrificio, sí había provecho para las almas, como ya expliqué, pero solo el sacerdote comulgaba. Y entonces a los fieles no se les distribuía la comunión, pero estaban en la gracia de Dios esos fieles. No se les distribuía la comunión, y entonces decían, Señor, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O qué más pasaba? Yo voy a hacer oración a la iglesia a media jornada, a media tarde, no hay misa en ese momento, no va a haber comunión, pero sé que en el sagrario está Jesús, en su presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Señor, pues yo quisiera comulgar porque tú estás ahí, yo te deseo, pero no puedo porque no estamos en misa. Entonces, ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. ¿Cuál es el uso falaz que se le ha dado y sobre todo aumentó mucho en el tiempo de pandemia? El pensar que es un sustituto, insisto, para el que está en pecado mortal. No quiere salir de él, quiere seguir en pecado y a la vez sentir que está bien con Dios. A ver, los que no comulgaron, ¿por qué no comulgaste? ¿Porque se acabó las formas consagradas? No, porque estoy en pecado y no lo quiero abandonar. Bueno, los que no hayan comulgado van a hacer esta comunión espiritual. ¿Cómo voy a pretender comunión espiritual sin hacer un firme rechazo al pecado, que es lo que objetivamente me aleja de Dios? ¿Me entienden esto? Sería que yo soy tan cordial que voy a cenar a la misma mesa con mi esposa y con mi amante, porque tengo un corazonzote.
Y porque quiero restaurar mi matrimonio, también me traigo a mi esposa aunque esté viviendo con la amante. ¿Les parecería lógico? Es que es un absurdo, es una necedad. Por eso solo la verdad nos hace libres. Y por eso debemos proclamar y defender la verdad. Y cuando decimos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estamos diciendo tantas cosas que a veces no alcanzamos a captar la profundidad de ello. Al decir que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, insisto, hablamos que el cristianismo es verdad, pero que el cristianismo es concreto. Fue muy triste que me enteré que algún sacerdote había dicho, es que yo nunca puedo saber si estoy en pecado mortal. Ah, caray. Entonces, Dios no nos dio una inteligencia capaz de conocer la verdad y una voluntad capaz de apetecer el bien. Porque para que haya pecado mortal tiene que haber un acto deliberado, una elección libre de una cosa objetivamente mala y que yo conozca que es mala. Entonces, cuando yo cometo pecado mortal, claro que supe que cometí pecado mortal. Cuando no es advertido, vamos a suponer, hay una imagen indecente en una plaza comercial o en un espectacular, no es que yo lo busqué y al distraerme con la imagen inmoral, quizá mi imaginación por un instante se fue y lo dije, no, 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 no. Ah, bueno, ahí no hubo plena advertencia. No, hay pecado mortal, claramente. Pero ¿qué pasa cuando yo libremente buscase una cuestión inmoral? Claro que sé que fue libre y por lo tanto sé que estoy en pecado mortal porque fue una decisión libre y así de cualquier materia de pecado. ¿Sí? Por ejemplo, el chisme es un pecado grave. Dice San Ignacio de Loyola, si yo hago pública una información que no es pública de otra persona referente a un pecado venial, cometo pecado venial. Si yo hago pública una información que no es pública de otra persona que cometió pecado mortal, incurro en pecado mortal. Si yo hago público o menciono más bien un pecado mortal que es de conocimiento público con el propósito de edificar, no cometo pecado. Porque alguien me decía, es que hablé mal de tal político, gobernante. No, pues los políticos para eso están al frente, para que estén siendo observados y juzgados por la gente en su actuar político. Entonces, claro que yo puedo hacer un juicio de los políticos o los gobernantes porque para eso están. Entonces, es diferente decir lo que hizo tal presidente, tal gobernador, tal, está mal hecho, claro, a andar haciendo públicas cuestiones privadas de otras personas a quien no le compete. Cuando yo lo hago, a ver, y quiero insistir esto, para el pecado de chisme se necesitan dos, por lo menos. El que dice y el que escucha. Y no solo comete pecado de chisme el que lo dice, sino también el que lo escucha. Hay un dicho acá en México, no sé cómo sean los otros países, que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, porque luego me ha tocado gente que dice, no, padre, pero yo no tenía la intención de escuchar, pero te quedaste ahí, sí, adquiriste la intención de escuchar. Podrías haberle puesto un alto a la persona, sabes que esa información no me compete, me voy de aquí. ¿Me entienden eso? Entonces, sea dando información o escuchándola, sabiendo que no me compete, que es privada, que es pecado mortal, no debo hacerlo. Y cuando lo hago, sé que es un acto deliberado y por eso sé que he incurrido en pecado mortal. Ya que estoy hablando de pecado, una que siempre conviene decir, que la gula no es pecado mortal. Ah. Muy difícilmente la gula sería pecado mortal. Tendría que comerme una vaca yo solo para que fuera verdaderamente pecado mortal. Es pecado venial. Y venial no significa que sea bueno, es malo, por eso es pecado. Pero ¿cuál es el problema con la gula? Que si yo caigo en la gula, pierdo la templanza en el comer o en el beber, necesariamente esto producirá que yo quede más inclinado o a la ira o ira desordenada o a la lujuria. ¿Mm?
Ese es el peor efecto de una gula, que o me lleva a la lujuria o a la ira desordenada. Entonces, el cristianismo es concreto, no depende de las tripas, del sentir, sino del objeto, objeto, lo que está en la realidad. ¿Por qué? Insisto, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿la puerta de entrada cuál es? El bautismo. Híjoles, que hoy se dice demasiado. Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Sí, pero no. Necesito del bautismo. Necesito del bautismo. Porque ha habido quien dice, es que ni siquiera la fe en Jesucristo es necesaria para salvarse. Óigame, entonces el Señor se equivocó en su proyecto de salvación y vino a perder el tiempo 33 años entre nosotros. ¿Qué necedad de Jesús de subirse a la cruz si no era necesario creer en Él para ser salvados? Pues no, no es ni puede ser así. Por eso la Santa Madre Iglesia siempre ha enseñado que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Qué pasa con el niño que muere sin bautismo? Bueno, si muere pequeñito o incluso en el vientre de la madre, no se puede bautizar porque los papás querían bautizarlo. Eso es un error de enseñanza del bautismo de deseo. O sea, de decir, es que como los papás querían bautizarlo, el niño queda bautizado. Falso, eso nunca lo ha enseñado la iglesia. Bautismo de deseo es que la misma persona desee ser bautizada. Me tocó un caso muy triste en una de las comunidades rurales que me toca atender, de dos niños primitos, uno de la misma comunidad y otro de la ciudad, la niña de la comunidad rural, el niño de la ciudad, y se ahogaron hace unos meses. La niña no estaba bautizada, no recuerdo ahora, tendría 8 o 9 años, pero se estaba preparando para bautizarse y ella decía, yo quiero bautizarme. Ella quedó bautizada por bautismo de deseo, porque fue expreso su deseo de recibir este sacramento. ¿Qué se debe hacer con un niño entonces? Por ejemplo, que tiene una malformación congénita muy grave e incompatible con la vida. Pues que papá y mamá lo entreguen al Señor. ¿Qué dice la iglesia en esto? La iglesia confía a estos niños a la misericordia de Jesús, que dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Es todo lo que dice la iglesia, no dice más. Entonces está el bautismo de deseo, está el bautismo de sangre. ¿Cuál es el bautismo de sangre? Pues aquellos que se están preparando para recibir el bautismo han expresado su deseo de bautizar y mueren por la fe en Jesucristo. Ese es el bautismo de sangre. Pero sea bautismo de sangre, bautismo de deseo, es necesario el bautismo para la salvación. Y el bautismo ya me da la categoría de hijo de Dios en el orden sobrenatural, hijo en el hijo en Jesucristo, hijo como solo Jesucristo es hijo. No es hijo en general, no, no, no. Ah, es que todos vamos a ir al cielo. Falso, falso. El que crea y se bautice se salvará. Y veremos a continuación, bueno, lo que ya leímos de Romanos 8:14. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y si hablamos de hijo de Dios en el principio, por el bautismo yo accedo a la vida de hijo de Dios, hablamos como hijo de Dios en la culminación, que es el cielo, que es la vida de santidad finalmente. Yo, que ya he sido hecho hijo de Dios por el bautismo, debo anhelar con todo mi ser la santidad, que ese es el querer de Dios. Lo que ya hablamos, mandamientos de la ley de Dios, mandamientos de la iglesia, deberes propios del estado de vida, se concreta en lo que se llama santidad, vida en santidad. Y nadie pudiera decir de sí mismo, ah, es que yo ya soy santo. Somos santos por vocación desde el bautismo, definitivamente sí. Pero Dios es el único que juzga el ser íntimo de la persona. Dios es el único que puede decir si yo he alcanzado la santidad a la que he sido llamado o definitivamente no. Que me toca anhelarlo con todo mi ser y empeñarme en cuanto está en mis manos por conquistar
este magnífico llamado que se llama santidad. Santidad de vida. Santidad de vida. Entonces, de estos hijos de Dios en culmen, los que están en el cielo, los que anhelan o los que estarán en el cielo y en fe, por el deseo de nuestro corazón, podemos decir los que estaremos en el cielo, si Dios lo quiere, si Dios lo quiere. Ah, es que Dios lo quiere, claro que sí lo quiere, pero ¿qué me toca? Dejarme guiar por el Espíritu de Dios para entonces ser hijo de Dios. Ya no solo como semilla que se me da en el bautismo, sino como árbol que ha dado frutos para la vida eterna. ¿Cuáles frutos? Frutos de santidad. Frutos de santidad. Frutos de santidad. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba. A ver, si San Pablo está diciendo que no han recibido un espíritu de esclavos, ¿cuál debería ser la solución a esta propuesta de San Pablo? Si no eres esclavo, eres libre, ¿no? O sea, antes éramos esclavos, ahora ya no lo somos, somos libres. Eso ya sería demasiado, sería un gran don de parte de Dios para nosotros. Pero fíjese que San Pablo no se queda ahí. No dice, no han recibido un espíritu de esclavos, sino un espíritu de libres. ¿Qué dice? Ustedes han recibido un espíritu de hijos. ¿Un espíritu de qué? De hijos. Atentos. El Señor no solo ha venido a liberarnos de la esclavitud, no solo ha venido a romper las cadenas que nos ataban, que si solo hubiera hecho ya hubiese sido bastante. Sin embargo, Él nos lleva a algo sorprendente y absolutamente sobrenatural, a ser hijos. Cuando el único que es hijo es el mismo, hijo por naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten la misma y única naturaleza divina. Solo Él es hijo. Por eso, el don más grande que nos puede venir de Dios a través de Jesucristo por obra del Espíritu Santo es hacernos hijos suyos. Todo lo demás es lo de menos. Ojo, porque en los ambientes carismáticos podemos caer en una postura protestante que se llama teología de la prosperidad, donde buscamos beneficios de parte de Dios, que no es malo, no es malo, pero lo malo es quedarnos en esos beneficios temporales y perder de vista el beneficio eterno, que es pertenecerle a Él para siempre en el cielo. Ah, es que vamos a orar con poder para que haya sanaciones, para que haya prosperidad. ¿Se puede orar por eso? Sí, pero siempre teniendo en claro que lo más grande ya nos ha sido dado y es el ser hijos de Dios por el bautismo. Por eso, ok, yo fui bautizado, estoy enfermo físicamente, pero estoy en pecado. ¿Puedo orar por la sanación física? Claro que sí, pero debería ser urgente para mí correr al sacramento de la reconciliación para recuperar mi filiación divina. Sanara o no sanara físicamente, que está bien, insisto, aspirar a ello. La sanación más grande se llama salvación y es precisamente que Él me ha hecho su hijo. Eso es lo primero que debería de buscar siempre. Si yo busco una sanación o prosperidad sin salvación, estoy despreciando la obra de Dios en mi vida. Esto no significa que, por ejemplo, vamos a decir, no, vamos a hacer una oración de sanación, pero solo pueden venir personas confesadas. No, no, no. Porque precisamente el ministerio de sanación es algo muy atractivo,
pero para que nosotros proclamemos el evangelio y al orar por sanación, sembremos en los corazones el deseo de la salvación, el deseo de ser hijo de Dios. Es que ya lo soy por el bautismo. Bueno, vivir como tal, como hijo de Dios. ¿Se entiende esto? Hijo en el Hijo. Entonces, no han recibido un espíritu de esclavos, sino un espíritu de hijos. Si hubiésemos sido hechos libertos, libres, insisto que ya sería una obra magnífica. El perdón del pecado me hace libre, pero no es todo. El perdón del pecado es la dimensión negativa de la salvación, es decir, negativa no que sea mala la salvación, sino algo que se le quita al que es salvado. ¿Qué se me quita? El pecado, se me arrancan las cadenas del pecado, se me arrancan las cadenas de sometimiento al maligno y todas las consecuencias que el pecado haya dejado en mí, pero hay algo positivo que se me da, que es la unción del Espíritu Santo, que es el vivir como hijo de Dios, y esa es la dimensión positiva, lo que se me da como don, como regalo. Hijo, ser hijo. ¿Y cuál es la cualidad del hijo? Ya no soy solo libre, soy hijo. ¿Qué diferencia hay de un simple libre a uno que es libre? ¿Pero por qué es libre? Porque es hijo. ¿Qué diferencia hay? Que si soy hijo, dice enseguida, el espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que desde mi espíritu testifica, Dios mismo en la tercera persona divina testifica que somos hijos de Dios. Y luego, pues que si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. La herencia de Cristo es mía. Y la herencia de Cristo es mía, no como el hijo pródigo que despilfarró. Aún así, la herencia del Padre no se agotó. La herencia de Cristo es mía, pero como ya no soy simple y libre, sino soy hijo, soy responsable o corresponsable de la gran herencia que Cristo me comparte. Heredero de Dios y coheredero de Cristo. Coheredero de Cristo. Por lo tanto, somos responsables de los dones de Dios. Somos responsables de la gracia que se nos ha concedido. Incluso en el orden carismático. Si el Señor ha movido mi corazón para orar por enfermos, tener mucho cuidado de no abusar de esto que ha venido como don. ¿Cómo se puede abusar? Cosa tan simple como, bueno, quieren que yo rece por enfermos, el costo de mi servicio es tanto, olvidando que el Señor dijo, han recibido gratis, denlo gratis, ¿no? Y entonces caemos en un business, en un negociar con lo que ni siquiera es mío, lo que es de Dios. Los padres exorcistas de la diócesis de Querétaro, aquí en México, tienen una regla. Cuando van a ofrecer un ministerio de liberación en personas o en casa, nunca piden ni aceptan ofrenda. ¿Por qué? Porque es muy fácil que el enemigo tiente llevándonos a hacer negocio de lo que es don de Dios. ¿Se entiende? Entonces tenemos que distinguir qué es lo que es de Dios y por lo tanto ser responsable con ello. Ser responsable. Como en el caso de los sacerdotes, una forma muy concreta de esta responsabilidad es la dimensión económica de la parroquia. El sacerdote no es dueño de la parroquia, es administrador. Tampoco es dueño de los sacramentos, no es dueño de la palabra, no es dueño de la revelación, ni el sacerdote, ni el obispo, ni nadie. Somos administradores, somos servidores, y al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Y al cristiano se le ha dado, por encima de cualquier otro que no sea cristiano, se le ha dado todo porque se le ha dado la gracia. Y entre los cristianos hay a quien Dios le confía más ciertos carismas, ciertos ministerios, ciertos dones. Y no se diga a los religiosos y sacerdotes que el Señor nos ha confiado mucho. No olvidemos que al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Mucho se le exigirá en las cuentas. Recordemos que aunque por gracia el Señor me haya querido dar lo suyo,
no por eso deja de ser de Él. Y entonces todo este regalo que Dios me ha dado sigue siendo de Él y como tal lo debo custodiar, lo debo cuidar con suma delicadeza. ¿Cuál debe ser mi propósito entonces en esto que estamos buscando? Hacer la voluntad de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 y siguientes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Dios nos ha elegido, atentos, esto es un tesoro. Dios nos ha elegido en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Otra traducción dice, para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ahí está. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Se la acabo de decir. Hemos sido elegidos para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Ese es el querer de Dios. Y ya, todo lo demás es lo de menos. Todo lo demás es lo de menos. Él nos quiere santos. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, de lo que ya hablamos. Porque así lo quiso voluntariamente, para que alabemos su gloriosa benevolencia, con la que nos agració en el amado. Por medio de su sangre conseguimos la redención, el perdón de los delitos, gracias a su inmensa benevolencia que ha prodigado sobre nosotros, concediéndonos todo tipo de sabiduría y conocimiento. En efecto, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, conforme al benévolo proyecto que se había propuesto de antemano, con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Otra vez, que se traduzca en nuestra vida, que todo lo que hay en mi vida tenga a Cristo por cabeza. Yo no puedo hacer de mi vida cristiana una esquizofrenia, en la que sí, soy cristiano en el templo, soy cristiano en el servicio, soy cristiano en las reuniones de Proyecto Timoteo, pero en tal y cual aspecto, no, esos son para mí. Y en eso yo vivo como se me antoja. No, no. Soy cristiano hasta en mi respirar. Sigo leyendo. A Él, por quien somos herederos, a Cristo, por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para que alabemos su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de vuestra salvación, y haber creído también en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el don que se nos da, ser hijos, ser ungidos del Espíritu. El Espíritu es garantía de nuestra herencia hasta que el pueblo de su propiedad sea redimido y su gloria así sea alabada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y me brinco en la misma carta a los Efesios capítulo 3, verso 20. A aquel que tiene poder de realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y por todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. ¿Y cómo concretamos esto, Padre? ¿Cómo le aterrizamos? ¿Cómo le ponemos pelos y señas? Hacer un plan de vida. Como es poco el tiempo que tenemos y quiero dar lugar para responder las preguntas, plantearé cosas muy puntuales sobre el plan de vida. El punto de partida, identificar cuál es mi defecto dominante.
Si alguno dijera, ay, padre, es que yo no sé cuál es mi defecto dominante, pregúntele a los que viven con usted y así se lo van a dar. Tan simple. ¿Eh? Hay cosas más de conciencia que están más escondiditas por ahí, pero en general, ¿cuál es mi defecto dominante? Lo conozco. Tan simple como revisar, no le digo las últimas 20 confesiones, aunque sí debería decirlo, pero piensa en las últimas 3, 4 o 5 confesiones. Hay 2 o 3 pecadillos por los que usted siempre cae. Ya se lo sabe, ya sabe lo que debería hacer y lo que debería no hacer. Pero como la mula que vuelve al maíz, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Defecto dominante. Identificar cuál es el defecto dominante. Estamos empezando el año, queremos hacer propósito para glorificar a Dios. Bueno, ¿cuál es mi defecto dominante? Ya lo identifiqué, ahora voy a buscar cuál es la virtud contraria a mi defecto dominante. ¿Cuál es la virtud contraria? Soy muy gritón, enojón, colérico, templanza. Soy muy atrabancado, no pienso las cosas. Soy tan tonto a veces al decidir, prudencia. No, es que a veces, pues soy muy injusto y a un hijo lo juzgo de una manera, pero a otro de otra. No hago lo que me toca. Justicia, la virtud contraria. Es que soy muy cobarde, hago un proyecto y lo abandono, no me mantengo firme en la oración, no me mantengo, virtud contraria, fortaleza. Me angustio con mucha facilidad, virtud contraria, esperanza. La duda agobia mi corazón, Padre, virtud contraria, la fe. Padre, soy muy egoísta, soy muy encerrado, soy muy soberbio. Virtud contraria, la caridad. Y luego va a buscar de preferencia en Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es esa virtud que usted está necesitando? ¿En qué consiste? ¿Por qué le digo en Santo Tomás de Aquino? Porque él es el que profundiza bastante esto y le va a decir cuál es lo propio de la virtud y cómo se obtiene. O puede buscar algo que se llama Tratado de Vicios y Virtudes. También lo puede buscar. No está fácil de encontrarlo actualmente. Lamentablemente, la iglesia ha abandonado la predicación de esto, pero es muy necesario. Y esto se va a traducir en acciones concretas por las cuales usted todo este año se va a esmerar en abandonar el vicio dominante y adquirir la virtud que le es contraria. Ore mucho y pida la gracia de Dios para poder conquistar aquello. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a pasar a las preguntas a partir de aquí. Las anteriores quedan formalmente ignoradas a partir de este momento. Entonces dije, vamos a empezar un tiempo de preguntas. A partir de este momento, las preguntas que empiecen a publicar son las que voy a responder. Entonces, adelante en el chat. Va a ser en el chat, no con micrófono abierto. Ya pueden empezar a publicar sus preguntas, por favor. La cita que leí al último, Efesios capítulo 1, versículos 3 y siguientes. ¿Cómo definiría o qué nombre nuevo le pondría a esta ponencia? Ser hijos de Dios, la filiación divina. ¿Puede referirse al ecumenismo? Bueno, ecumenismo es la evangelización hacia los cristianos. ¿Cuál es el querer de Jesucristo? Un solo rebaño y un solo pastor.
¿Dónde va a ser este solo rebaño, este solo pastor? En la única religión que él ha fundado, la única iglesia que tiene su fundamento estrictamente en Cristo y que es la Iglesia Católica. Un ecumenismo que pretende rebajar o por lo menos ignorar la verdad es falso, es falso. Eso no significa que nos vamos a agarrar a catorrazos con los que no sean católicos. Hay que orar en primer lugar, pero nosotros tenemos que conocer y defender la verdad para traerlos a la verdad. De otra manera sería una traición al querer de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer para vencer el defecto dominante aparte de las virtudes? Pues si nomás con eso tienes, trabajar en ello. Es que ese es el camino. Si yo soy muy flojo, muy perezoso, ¿qué debo hacer? Pues trabajar la laboriosidad. ¿Cómo? Pues así, ya dije rezar, es que de eso hablamos del paquete básico. Tengo que llevar una vida de oración. Y en esa vida de oración le pido a Dios que me rompa la cadena del defecto dominante o vicio dominante y me lleve a construir o conquistar la virtud contraria. La gracia sacramental, la vida de oración, la voluntad de Dios en lo que ya hablábamos, mandamientos de Dios, mandamientos de la iglesia, deberes propios del estado de vida, y luego eso, mi defecto dominante es este, pues le pido a Dios que me ayude a desear y conquistar lo que es la virtud contraria. Si un bebé muere en la pancita de mamá, ¿qué pasa con el alma del bebé? Ya lo expliqué, habrá que revisar el video. El bautismo de sangre no me quedó claro. Los que mueren mártires sería, sí. Alguien que se está preparando para ser bautizado, ya proclamó de alguna manera su fe en Jesús y muere mártir, ese queda bautizado por su propia sangre. El que murió en el vientre de la madre, ya lo expliqué. Vayan el video. La iglesia lo que dice es, confía este niño a la misericordia de Jesús, que dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿tiene la iglesia esperanza en la salvación? Sí, pero no la puede afirmar con la misma firmeza que habla de la salvación de los niños bautizados. La espera, pero no la afirma categóricamente. No sé si entiende la diferencia. No estoy diciendo que niega que los niños se puedan salvar sin bautismo. De hecho, hay todo un documento bellísimo que trata de esto, sino que tiene que respetar lo que el Señor dijo, que el bautismo era necesario para la salvación, ¿no? Entonces, hay teólogos que todavía discuten cuál es el destino de estas almas de los bebés bautizados. ¿Qué dice la iglesia en el tiempo actual? Espera en su salvación, confiándolos en la misericordia de Dios. Hasta ahí es lo que podemos decir formal y categóricamente de parte de la iglesia. ¿Las personas que han conseguido nulidad matrimonial se pueden casar sin ofender a Dios? Se supone que sí, pero es dependiendo cada caso. Por ejemplo, si fue nulo porque eran muy jovencitos y ninguno de los dos quería casarse, pues todavía hay gente que fue casado a los 16 años. Se podía en la ley universal de la iglesia que el varón se casara a los 16 y la mujer a los 14. Ya se modificó por toda esa cuestión del abuso de menores y demás. Pero supongamos que haya un caso de una persona mayor que fue casado a los 14 y 16 años y en realidad no querían casarse. Bueno, ahí podría proceder la nulidad si ellos no querían casarse en ese momento, hay testigos de ello, se declara nulo el matrimonio, pero cuando la iglesia declara nulo, luego hace una sentencia sobre cada uno de los que formaron parte del matrimonio. Otro caso, el caso de él le ocultó a ella que tenía esquizofrenia. Uno que llega con esquizofrenia al matrimonio no se puede casar. Que le dio después de casado, eso es otra cosa, pero que llegue al matrimonio con todavía con la esquizofrenia, sin haber dicho nada, ese matrimonio sería nulo, pero el que padece la esquizofrenia no podría volver a casarse. Probablemente la otra persona sí. Por eso, en cada caso, la iglesia responde muy puntual a cada uno de los miembros de ese matrimonio. ¿Qué sucede con el limbo? Lo que ya expliqué, la iglesia responde lo que ya dije. La posibilidad del limbo, hay teólogos que todavía lo discuten, que es no una condenación, más no la visión plena. Esto no ha formado parte, era un desarrollo teológico que viene desde San Agustín, mas no ha formado parte estrictamente del dogma, sino era una solución teológica al problema de los niños que mueren sin bautismo.
Por eso está este documento sobre los niños que mueren sin bautismo. En la página del Vaticano lo pueden leer para profundizar más. Estoy en un proceso de nulidad. ¿Se puede casar uno por la iglesia nuevamente? Bueno, ya respondí. Depende de lo que el tribunal de tu diócesis te diga al final. Mi párroco permite a jóvenes y adultos que sirven como ujieres y a veces toma con ellos. Se festeja su cumpleaños y no dice la verdad. Bueno, cuando se dice el pecado, no se dice el pecador, ¿verdad? Ya dije que se puede tomar sin pecar, ajá. Si hubiera cosas delicadas, pues lo que dice el Señor, llama aparte, llama la atención y si no te hace caso en presencia de dos o tres, y en este caso, si fuese un sacerdote que objetivamente está actuando fuera de lugar, pues habrá que hablarlo con el obispo, ¿eh? Pero no por sospechas, con certezas y con pruebas. Tiene que haber pruebas de una causa, la que sea, tengo que presentar pruebas, documentales o testimoniales. Eso es un caso particular. Cuando sean cosas de conciencia que atañen a personas concretas, no se debe dar pistas. Este es mi párroco, no, porque no se incumbe la vida de tu párroco. Se debe hablar en general. ¿Qué pasaría si un sacerdote tal cual, no? Y, o si no, tratarlo por lo privado, porque no podemos exponer. Ya dijimos que San Ignacio de Loyola dice que si hacemos público un pecado mortal de una persona, caemos en pecado mortal también. O sea, hay que tener cuidado con esta delicadeza. ¿Cómo se puede hacer un proceso de discernimiento para descubrir la misión y vocación personal si no tienes un estado de vida de elección no mudable? Yo te sugeriría mucho hacer ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Puedes encontrar en internet que ya están publicados y llevar un acompañamiento con un director espiritual. Insisto, lo particular se trata en particular, pues habría que profundizar en muchas cuestiones. ¿Qué significa ecuánime? Pues es esto de tener templanza y justicia, de tener virtud, diríamos en general. Hay un libro que no es cristiano, pero no por ser cristiano es malo. La iglesia acude mucho a la filosofía griega, a lo que es verdadero y realista. Entonces hay un libro de Aristóteles que se llama Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, que parece trabalenguas, ¿verdad? El muchacho se llamaba Nicómaco y está buscando cómo crecer en virtud y Aristóteles responde. Entonces, en esta ética nicómaco hay muchos consejos del cómo vivir en virtud y es algo que la iglesia asume y enseña, ¿eh? De Aristóteles, prácticamente todo, la iglesia descubre que es una filosofía realista, acorde a la verdad revelada y por lo tanto se puede enseñar. Por eso los sacerdotes estudiamos filosofía y teología, no solo teología, filosofía y teología. ¿Dos padres que están en pecado mortal pueden bautizar a su niño? Sí, no es pleito del niño el pecado de sus padres. Eso no es problema. El niño tiene el derecho, digamos, entre comillas, porque no es derecho como tal, pero de acceder a este don de la salvación que sea por el bautismo, sí, sí puede acceder, porque no hay problema en los padres. Eso sí, los padrinos, hay quien dice, es que la iglesia no dice que tienen que estar casados, no, dice que tienen que ser testimonio de fe cristiana. Pues fe cristiana es vivir en cristiano, ¿no? Si yo estoy en adulterio, estoy en fornicación, esto pues no estoy viviendo el estilo cristiano, tan simple como eso. Por eso, el que va a ser padrino o soltero, que no viva verdaderamente con nadie, o casado por todas las de la ley, y que lleve una vida cristiana adecuada. No, no solo el papel de la confirmación y el matrimonio me garantizan la vida cristiana del padrino. Y por eso no debo buscar compadres para mí, sino padres espirituales para mis hijos. Por eso no es cualquiera el que debe ser padrino de mis hijos. Y, es que ya me lo pidió, mi cuñado me dijo, es bien borracho, pero ya me lo pidió desde que estaba embarazada. Pues es que es más importante la salvación de tu hijo que la pedida que te hizo el cuñado alcohólico para bautizarte a la criatura. Es primero la salvación del hijo. Estoy en unión libre. En abril nos vamos a casar por la iglesia. ¿Puedo rezar la oración de la comunión espiritual cuando voy a misa? Quien quiera que esté en pecado, renuncie al pecado y puede buscar esa comunión con Dios. El caso particular. No sé cuál ha sido tu historia, no hay momento de entrar en particularidades. Vive en gracia de Dios. ¿Qué les diría? Confiésense y duerman en camas separadas hasta que no estén casados. Lo primero, estar en gracia de Dios, porque no sabes si vas a morir antes de abril. Qué mejor que morir en gracia. ¿Para qué postergar las cosas? Por eso corre y conquista la gracia de Dios que ya te está esperando desde hace mucho. ¿Puede comulgar un matrimonio casado por el civil viviendo en castidad? Hay muchos asegúnes.
Juan Pablo II, en una carta que se llama Familiaris Consortio, explica que si alguien que estuvo casado por la iglesia se separó, tiene una nueva familia, le es imposible separarse porque tiene los hijos, los está educando, es la única casa que tiene, no tiene dinero para mantener dos casas a la vez. Por dolor de haber ofendido a Dios, se puede casar, perdón, se puede confesar y vivir como hermanos. Eso lo dijo Juan Pablo II, no el padre Vicente, Juan Pablo II. Podrían acceder al sacramento de la reconciliación y de la comunión, no por un tiempo. O sea, si yo estoy o en fornicación o en adulterio, que el caso que platica Papa es adulterio, en fornicación o en adulterio, por amor a Cristo, sé que he ofendido, ¿puedo renunciar al pecado y comulgar? Sí, pero es una convivencia como hermanos. ¿Y qué es convivencia como hermanos? Pues eso, convivencia como hermanos. ¿Los hermanos se dan besos en la boca o ciertas caricias? No. Hay unas caricias que sí son propias de hermanos y otras que no. Besos en la boca, no. Dormir en la misma cama, no. Vivir como hermanos, ¿sí? Y me preguntó una mujer, padre, pero entonces estaba platicando con ella, había estado casada, el fulano también había estado casado. ¿Qué puedo hacer con este fulano? Lo que puedes hacer conmigo legítimamente lo puedes hacer con él. ¿Podemos conversar aquí? Sí. Quedarme yo en tu casa, no. Quedarte tú en la mía, no. Ir de la mano, no. No. Eso es convivencia como hermanos, ¿entiendes? Entonces, ahora, si están casados por lo civil y no hay impedimento para casarse por la iglesia, ¿qué necesidad de estar arriesgando la salvación? ¿Qué necesidad? Casarse y ya. No se necesita banquete para el sacramento del matrimonio. Se necesitan un hombre y una mujer que no tengan impedimento y tengan los sacramentos de iniciación. Eso es lo que se necesita. Bueno, lo que le piden en la parroquia aparte. Pero eso es lo que se necesita. No el banquete, no el vestido blanco, no las arras ni el anillo, que son signos importantes, sí, pero no son lo que hacen el matrimonio. ¿Cómo saber si voy a luchar por el matrimonio a pesar de que mi esposo está en adulterio? Bah, ¿debo luchar por el matrimonio? Sí, porque es el estado de vida. Ahora, ese luchar por el matrimonio implica una imposibilidad. ¿Qué dice la iglesia de la separación de los que están casados? Cuando la relación es insostenible, cuando seguir juntos es mayor el daño que el beneficio. Se buscaron todos los medios, estos se agotaron y no hubo solución, se tolera la separación. La separación no es un bien querido, no. Pero si no hay de otra, porque si estamos juntos nos vamos a estar lastimando, hiriendo, poniendo en riesgo la salvación, es mejor estar separados. Pero al estar separados no me autoriza a vivir con alguien más, porque me sigo debiendo a mi esposo, a mi esposa. Entonces, ¿qué es luchar por mi matrimonio? Orar por la salvación de mi esposo y conservar yo una vida casta desde donde estoy. Ah, pero es que él sí está con alguien más. Ah, pues él está en pecado mortal, pero eso no obliga a que tú estés en pecado mortal. Entonces, Dios quiere restaurar materialmente ese matrimonio que vuelvan a estar juntos, yo no sé. No es un error esperarlo, porque hay un grupo que se llama, no, siempre se me olvida el nombre, pero algo así como Cristo Restaurando Matrimonios y Familias, que empezó en ambiente protestante, se vino a ambiente católico y son grupos de WhatsApp donde oran miembros de familias destruidas para que Dios les restaure la familia. Unos de ellos que platicaron conmigo estaban muy dolidos porque fueron con el párroco y el párroco les dijo que estaban perdiendo el tiempo al orar por eso. Entonces, de orar no nos equivocamos, de orar por una restauración familiar no nos equivocamos, pero más importante que la restauración material de la familia es la salvación de cada miembro de la familia. Entonces, orar por la restauración, orar por tu esposo o esposa, pedir por la salvación de él y que si también fuera posible la restauración material de nuestra familia, adelante. Pero de orar, queriendo la restauración, no nos equivocamos. Siempre hay que buscar. Cuando un bebé muere en el vientre, ¿no se puede bautizar? No. Tengo que bautizar a un individuo vivo que le caiga el agua en la cabeza. De otra manera, no se puede bautizar. Si una persona fallece por COVID, pero se confesó, recibió la unción de los enfermos, con el estar en el purgatorio, no sé, puede estar en el cielo. Si se confesó en serio, puede estar en el cielo. En el purgatorio no sabemos, pero como no sabemos, siempre hay que orar por el eterno descanso de nuestros difuntos. Es un error tremendo asumir que el que se murió ya está en el cielo. Para la iglesia atreverse a eso, a veces pasan siglos, lo que se llama proceso de canonización, para decir fulano de tal ya está en el cielo. Fuera de ahí, la Santa Madre Iglesia en el Concilio de Trento dice, salvo especial revelación, nadie puede saber a quiénes ha elegido Dios para sí. Nadie, salvo revelación especial. A los pastorcitos de Fátima, la Virgen les dijo que los tres iban a estar en el cielo.
A Francisco le dijo que iba a pasar un purgatorio. Oye, este niño que se desgajaba en oración, la Virgen le dijo que iba a tener que pasar el purgatorio. Eh, Y luego nosotros andamos canonizando a diestra y siniestra, se murió, ya está en el cielo. ¿Tú quién eres? Salvo revelación particular, nadie sabe a quiénes ha elegido Dios para sí, que nos toca orar por los difuntos. Punto. Nunca dar por hecho que está en el cielo. Ya está en el cielo, ya voló alto, ya trascendió, ya no sé qué tantas palabras se han inventado que no tienen nada que ver con la fe cristiana. No, que descanse en paz. Oramos para que descanse en paz. Ya descansa en paz, tú no sabes, porque ni en el purgatorio ni en el infierno hay paz. En el purgatorio hay perfecta esperanza, cosa que en el infierno no. Pero en el purgatorio se sufre. Entonces, es que yo sé que ya mi papá está descansando. Tú sabes, se te apareció un ángel o la Virgen y te dijo qué. No, entonces no des por hecho, reza por su eterno descanso. Reza por su eterno descanso. Hay que ganar indulgencias. Siempre se puede ganar, pero ahora que estamos en año jubilar, hay que aprovechar. Ahí luego daré alguna enseñanza sobre eso. Los bebés abortados se salvan, es exactamente lo mismo que ya dije sobre los bebés que mueren sin bautismo. Una página donde pueda encontrar tratado de vicios y virtudes, no sé. Habría que buscarlo. No sé. No hay una página que yo te diga, aquí lo encuentres. No. Así ponerle Santo Tomás de Aquino, tratado de virtudes, y ahí echarte un clavado. Esta persona, no sé cuál persona, siendo niño se bautizó, hizo la primera comunión, solo no realizó la confirmación. No sé cuál persona, a dónde quieres ir. Estuve con mi esposo 18 años casada, supongo, y salió de casa, me dejó hace 4 años, entonces puedo divorciar de él civilmente. Si lo precisas como un beneficio, el divorcio civil se puede hacer, pero si te casaste por la iglesia, vas a estar casada hasta que la muerte los separe, a menos de que la iglesia declare otra cosa con un juicio que se llama proceso de nulidad. Fuera de ahí, no te arriesgues, no inicies una relación con nadie, porque sería adulterio hasta no demostrar lo contrario. ¿Y qué necesidad tenemos de arriesgar nuestra salvación eterna? Ninguna. Vivir una misa dominical virtual cuando se está viviendo un retiro virtual, dispensa de ir a misa. No, es otro error de la pandemia. Engaño, engaño. ¿Qué dice la Madre Iglesia en el derecho canónico? Cumple con el precepto, sea dominical o de una solemnidad entre semana, cumple con el precepto, quien quiera que asiste a un rito católico, asiste presencialmente a un rito católico donde quiera que se celebre, el día de fiesta o la tarde precedente. Lo demás son inventos, ¿no? Jamás ver la misa en tele, en celular, en computadora, jamás ha cumplido el precepto dominical. Padre, entonces en la pandemia, ya les hablé hace rato de un principio que dice, el imposible a nadie obliga. A ver, los miembros de la iglesia o muchos miembros de la iglesia por cobardes cerramos los templos y privamos al pueblo de Dios de los sacramentos. Para ustedes fue una tragedia que no encontraban ni dónde ir a misa ni dónde confesarse. Es una falta grave de nosotros los ministros de lo divino. Bueno, como era imposible asistir a misa, no había pecado por la imposibilidad, pero nunca el ver la misa en la tele o en el celular cumple el precepto. Jamás, jamás, jamás tengo que asistir a un ritual católico donde quiera que se celebre el día de la fiesta o la tarde precedente. Punto. ¿Quedó claro? Espero. Si un católico bautizado se cambia de religión, se vuelve evangélico y se vuelve a bautizar, es apóstata. El primer bautismo no se pierde, pero se convierte en un apóstata. Es un delito y un pecado gravísimo. No hay más que profundizar. Entiendo que Cristo debe ser el centro de mi vida cotidiana. Amén. Se bautizó mi suegra y mi suegro a mi bebé cuando mi bebé murió. ¿Es válido en el nombre de Jesús? Si ya estaba muerto, no. No hay bautismo. No. Le tuvo que haber caído agua estando vivo. Cuando yo era médico interno, estaba en el hospital y me tocó atender muchísimos partos. Y cuando nacían, que sabíamos que iba a morir, yo bautizaba a los niños ahí. Pero estaba respirando, estaba moviéndose todavía la criatura. Murió, no hay bautismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú dile a Jesús, lo confío a tu misericordia, pero no hagamos teología ajena a la fe católica o contraria a la fe católica. Confíalo a la misericordia de Dios. Punto. ¿Se puede bautizar espiritualmente? No. Ojo con esto, porque es muy protestante no, entonces yo espiritualmente bautizo a mi hijo. Como también circuló mucho cerca del Halloween,
la idea falsa, totalmente falsa de vamos a hacer una comunión espiritual de las hostias que se hayan robado esta noche para quitarles la presencia real de Jesús y que no haya profanación. Falso. Por eso el delito de profanación del Santísimo es tan grave que está reservado al Papa para su perdón. ¿Por qué? Porque objetivamente está agrediendo directamente a Jesús en su persona. Entonces no existe eso de quitamos la presencia de Jesús porque la comulgué espiritualmente. Falso. Mientras subsisten las especies eucarísticas, subsiste la presencia real. Por eso una hostia que se haya caído al suelo y no hay manera de consumirla, se mete en agua. Una vez que se disgregan las especies eucarísticas, deja de estar ahí la presencia real de Jesús. Pero no porque yo haya hecho una supuesta comunión espiritual de esa presencia de Jesús ahí. Eso no, eso es absurdo aparte. Pareja que se casó por el civil después de la fornicación, ¿solo quedaría libre de pecado casándose por la iglesia? Claro, porque si sigue sin casarse por la iglesia, sigue en estado de fornicación. Si finalmente no se da porque una de las partes no quiere, ¿solo queda libre de pecado separándonos? Sí. Aun cuando haya un hijo, sí. Libre de pecado o convivencia como hermanos para siempre, cama separada y lo que ya hablé hace rato. Y es que no alcanzamos a entender lo gravísimo y delicado que significa mi destino eterno. O sea, nada debería anteponerse al destino eterno cuando entiendo qué significa eterno. Entonces, el pecado mortal se llama mortal porque engendra muerte eterna. ¿Qué significa? Que si yo muriera con un solo pecado mortal en el alma sin arrepentirme, estoy en un muy serio riesgo de irme al infierno para siempre. Así el pecado mortal fue a faltar a misa este domingo. Ajá, porque el pecado mortal se llama mortal porque es mortal. No porque me escandalice o me incomode o me sea incómodo, no grato. Entonces es más pecado si me incomoda. No, son objetivas las cosas. Si es pecado mortal, es mortal y nadie está obligado a vivir en pecado. Nadie. Mi defecto dominante es criticar al sacerdote que predica en quincenario. Pues no sé, pues depende que critiques del sacerdote, porque ya dije que se puede criticar lo que es público. Si el padre está enseñando cosas contrarias a la fe, lo debo criticar. Y debo decirle, padre, eso lo que está enseñando es falso. Pero no sé, los casos particulares se tratan en lo particular. ¿Es obligatorio celebrar las bodas de plata y de oro? No, pero es bellísimo que la iglesia tiene una misa específica para los 25 y para los 50 años de casado. O sea, es tan sagrado para la iglesia que le da una misa especial. Incluso en las misas donde se va a renovar los anillos, se pueden incensar los anillos como algo sagrado. Los anillos de los esposos casados por la iglesia son un sacramental que el demonio odia, odia. Entonces, no es obligatorio, no es obligatorio, pero es bellísimo por este don que la iglesia reconoce en ello. ¿Qué sucede cuando uno ora por el esposo para que deje el adulterio y pese a ello no cambia? ¿La esposa incurre también en pecado de adulterio? No. Pecado es culpa del que lo comete. Yo no puedo ser culpable de lo que yo no he hecho. Si mi cónyuge está cayendo en pecado, es mi cónyuge quien está cayendo en pecado, no yo. Mis hijos están cayendo en pecado. Otra cosa que yo alcahuete del pecado, que yo propicie el pecado o lo favorezca. Eso estaría muy mal y habría pecado de aquello que yo propicié. Pero no porque mi hijo está en pecado, mi esposo está en pecado, mi madre está en pecado, yo estoy en pecado. No, el pecado, la culpa es personal. Pecado, la pena y la culpa son personales. Bueno, la pena a veces puede dañar a los demás. ¿Se puede negar a ser padrino? Sí, sí, yo sé que no soy buen padrino. Yo tengo como 3 ahijados de bautismo y ya no vuelvo porque soy muy mal padrino, casi no los veo y cosas así. Entonces yo tranquilamente digo, no quiero ser padrino, soy pésimo. Ahí queda. Uh, si nos vamos a misionar en el lugar no hay sacerdote y no vivimos la Santa Misa, ¿es pecado? Si fuera por imposibilidad real, no hay pecado. ¿Qué es mejor? Bueno, pues, a suponer en Semana Santa, te vas toda la Semana Santa. Al imposible nada obliga, el imposible a nadie obliga. Si estoy muy lejos y no puedo venir a misa, no hay pecado. Pero si estoy a 15 minutos, tengo que hacer el esfuerzo de venir a la misa. Es el imposible el que no me obliga. Ajá, caso en particular. Si mi hija está casada por el civil, ¿se puede confesar? Pues no sé. No sé si ella quiere dejar el pecado. Los casos particulares se tratan en particular. Habrá que preguntarle, ¿ya quieres dejar el pecado? Pues entonces confiésate y abandona el pecado.
Si no, pues te estás autoengañando. ¿El discernimiento es un don del Espíritu? ¿Uno puede pedirlo así como la sabiduría? Claro que sí. ¿Se le puede pedir a Dios la santidad? Se le debe de pedir porque es el único santo. La santidad no es nuestra bondad. La santidad es la cualidad más propia de Dios. Entonces, solo Dios la puede dar porque solo Él la tiene. Entonces, claro que hay que pedirla. Hay que pedirla. Sí, sí, sí. Si un padrino católico cambia su fe a los evangélicos después de haber llevado al bautismo, ¿cómo queda la participación con su ahijado en términos de fe? Pues es un apóstata, ya no es signo de punto de referencia para la fe, no puede ser. Va a seguir siendo el padrino, sí, pero no es algo que como el mismo bautismo provoca sello, entonces estoy obligado a que sea mi padrino para toda la vida, pues no, ¿no? Por eso hay diócesis donde los obispos han dicho, ya no vamos a aceptar padrinos ni de bautismo ni de confirmación. ¿Por qué? Porque no hacen honor a la tarea tan digna y tan alta que es ser padrino. Entonces es una apóstata, ya no es punto de referencia en la fe. Y ya. Él fue tu padrino, pero se fue de la iglesia. Pues ya, hasta ahí se acabó. Mi hija se casó muy joven, obligada por la suegra. Después de 4 años el marido la abandonó y es muy joven, siempre vivirá en pecado. No sé, eso que lo diga el tribunal de su diócesis. Tiene que ir. Si fue obligada, ese matrimonio posiblemente se pueda declarar nulo, pero yo no lo digo, lo dice el tribunal de tu diócesis. Hay que acudir ahí. Siempre uno debe tener un director espiritual, es lo mejor. No me acuerdo si es San Bernardo el que dice, tengo que acudir a un director espiritual porque no quiero ser discípulo de un tonto, o sea, de sí mismo. Cuando yo no dejo que mi vida sea vista por otro, decía mi abuela que la zorra no ve su cola. Entonces es mejor tener director espiritual, que puede ser el confesor, aunque en dirección espiritual no solo se tratan los pecados, sino la vida completa. Lo mejor es tener un director espiritual, idealmente que sea sacerdote, pero también puede ser un religioso o un laico muy bien formado, pero muy bien formado y maduro espiritual y humanamente para que sea mi director espiritual. Pero sí se requiere. Si yo quiero crecer en Cristo, lo requiero. Lo requiero. Y ya no voy a contestar muchas más preguntas para que ya no publiquen más. Ya estas que están y ahí voy a acabar. Me tengo que retirar todavía un pendiente. ¿Puede una pareja viviendo en fornicación ser servidor en un seminario de vida en el espíritu? Eso se discierne con el sacerdote. Ahora, el que está en pecado no está excomulgado, es una cosa diferente. Hay servicios que no implican directamente un combate espiritual y que una persona que se está acercando podría ejecutar, sí, pero si es predicación, intercesión, liberación, música, definitivamente los que estén participando en ello deben estar en la gracia de Dios. Es lo que puedo decir. Pero no puedo decir, no, usted está en pecado, ya váyase, porque no, sigue siendo miembro de la iglesia y yo también soy pecador, y tú, y tú, y tú, y todos necesitamos de la gracia. Entonces, buscar en qué servicios sin causar escándalo podrían cooperar y finalmente es algo que le toca discernir al sacerdote, porque no podemos convertirnos en fariseos, ¿eh? Es muy delicado. La cosa es objetiva, pero todos, objetivamente todos fallamos, todos somos pecadores y todos tenemos necesidad de la gracia de Dios en nuestra vida. Eso no hay duda, no hay duda. Después de 11 años me casé por la iglesia, pero en la celebración de la misa el padre no pronuncia correctamente los nombres de los contrayentes. ¿Es inválido? No. Si ustedes querían casarse y ustedes sí dijeron yo te acepto y yo te acepto, están aceptados y son casados hasta que la muerte los separe. Puede haber otras cosas de nulidad, pero no esa. ¿Se puede casar por la iglesia sin haber dado la comunión al novio, sin haber recibido la confirmación la novia? ¿Los que viven en adulterio pueden ganar las indulgencias en este tiempo? Bueno, ¿me puedo casar sin estar confirmado? El derecho canónico dice que sí, aunque lo mejor es estar confirmado. Lo que sí debo de tener es la comunión, pero por ejemplo, si se casa, se puede casar un protestante con un católico. La parte protestante no puede ni debe comulgar. Y generalmente la celebración se hace fuera del templo y sí se puede, ¿eh? Porque luego, ay, padre, es que mi marido es protestante y él no quiere casarse porque no quiere hacerse católico. Que se case. No tiene que hacerse católico. Hay una manera en la que la iglesia se puede casar este, sin hacerse católico, obviamente sin comulgar. La confirmación puede estar o no, pero si soy católico tengo que tener por lo menos la comunión. Eso es indispensable. El bautismo más bien es indispensable, con ello la comunión. ¿Los que vienen a adulterio pueden ganar indulgencias? No, porque ¿qué es la indulgencia? Remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados.
El ejemplo más simple que yo aprendí hace 25 años, 26, que todavía me ayuda a entenderlo. Una tablita, la tabla es mi alma. Le clavo un clavo, es el pecado que está hiriendo, está lastimando mi alma. Pido perdón, saco el clavito, ya no hay culpa delante de Dios, pero quedó un daño en el alma. ¿Qué es la indulgencia? Resanar el daño que dejó un clavo que ya no está. Si yo estoy en pecado con el clavo clavado, ¿cómo puedo resanar eso? No puedo. Entonces es el resanar, digámoslo así, que es muy figurativo, resanar el daño en el alma que dejó un pecado que ya está perdonado. ¿Se entiende? Si permanezco en pecado, no puedo recibir indulgencia. ¿Dónde resano? Si el clavo está ahí y me niego a que salga, ¿dónde vendría la gracia de la indulgencia? No, no hay manera. ¿Cómo saber cómo puedo reparar por un pecado que ya he confesado, queriendo disminuir al máximo las consecuencias? Pues bueno, eso para que no hagas público el pecado, tienes que tratarlo con tu director espiritual, pero prácticamente haciendo lo contrario. Cualquier la ofensa o consecuencias que mi pecado haya tenido, hacer lo posible para reparar. Penitencia, ayuno, oración, con la intención de reparar las indulgencias, con la intención de reparar es una cosa bellísima que me va a ahorrar purgatorio, ¿eh? Entonces vale la pena, sí, sí, vale la pena. Si un evangélico en peligro de muerte recibe la unción de los enfermos, ¿ese sacramento es eficaz y válido? Me han llamado varias veces protestantes en estado grave que quieren confesarse y recibir la unción. Y le digo, ¿tienes en cuenta que es un sacramento católico? Sí, entonces, ¿aceptas la fe católica? Sí, ok. Vamos a hacer el credo y vas a decir que aceptas la fe católica para poder recibir el sacramento. Y en ese caso, claro que es válido. A nuestra última misa, siendo difuntos, si lo haremos de cuerpo presente, porque estando vivos no ir en cuerpo presente. Pues no sé qué quieras decir, pero el muerto ya no está en misa. ¿Eh? El muerto ya no está en misa. ¿Le puede beneficiar la misa que se ofrece por él? Sí, pero ya no está. ¿La adoración al Santísimo virtual es lo mismo que presencial? No. Es como alguien ha ido de vacaciones viendo la playa en la pantalla. Díganme si es igual. No. Ah, yo puedo adorar desde mi casa, sí, puedo adorar, puedo orar, me sirve, sí, pero no es lo mismo que estar ante la presencia real de Jesús sacramentado. Trate usted eh, de broncearse viendo una imagen de una playa con un sol aquí, no sabe igual que estar en Cancún, créame que no sabe igual. Entonces no es lo mismo. ¿Me ayuda? Sí, sí me ayuda, pero no es lo mismo, ni puede ser. Padre, es que yo ya estoy viejito. Bueno, ¿qué hacía Francisco de Fátima cuando ya estaba muy enfermo? Él sufría mucho porque él era muy eucarístico y no podía ir a la parroquia a seguir en adoración. ¿Qué hacía? Desde su cama hacía unos actos de adoración profundísima, mucho mejor que a lo mejor de lo que nosotros hacemos delante del Santísimo. Bueno, sí se puede hacer, sí, pero no es lo mismo que estar. Tan no es lo mismo que este pastorcito de Fátima sufría llorando por no poder estar ante la presencia real de Jesús sacramentado. Y era un niño, ¿eh? Luego la Virgen, cuando uno vaya a Fátima, está en la casita de los pastores, la Virgen se sentaba junto a él, ahí en una silla que está ahí se sentaba la Virgen para cuidarlo y para acompañarlo en la oración cuando él ya no podía ir estando muy grave. Es bellísimo esto. ¿De nada sirve una pareja en situación irregular ir a misa? Sí, cuando me dicen que hablo contra el adulterio y estas cosas, padre, entonces ya no venimos a misa. Digo, al contrario, ven, primero, porque ya no le agregas más pecados mortales a los que ya tienes, porque cada falta a misa dominical es un pecado mortal más. Que nos quede claro eso. Entonces, el primer beneficio es que ya no le agregas pecado extra a los que ya tienes. Creo que está fallando un poquito el internet. Segundo beneficio, estás en contacto con lo sagrado y ahí está Dios presente. Hay un beneficio, sí, no hay salvación mientras no dejes el pecado, pero hay un beneficio que te puede disponer a la salvación. Escuchando la palabra, la predicación y estando ante el sacrificio sagrado, puedes obtener de Dios la claridad que necesitas y la fuerza para abandonar el pecado y vivir en la gracia. Por lo tanto, quien esté en pecado, el pecado que sea, venga a misa, no comulgue. Si está en pecado mortal, no comulgue, pero venga a misa porque ahí Dios le puede dar la gracia que está necesitando para dar este paso de santidad, que es don de él, que es sacramento. Si sirvo en un grupo de oración en los ministerios de la iglesia y es mucho para mí, acá debo dar prioridad a tu estado de vida. Si estás casada, a tu matrimonio y a tus hijos. Eso es lo primero. Luego,
Tiene que haber crecimiento espiritual, tengo que estar en un apostolado, sí, pero si son muchos, quédate con uno y ya, y dile a tu párroco que decida. Pero tranquilamente puedes decir, no puedo estar en todos los ministerios porque tu prioridad es al estado de vida. Luego es todo lo demás. Soy católica, mi esposo iba a la católica, pero se lo convencieron y se fue a los cristianos. Error, los cristianos somos nosotros, los de origen, somos los que fundó Cristo. Los demás son imitación y generalmente muy mala, porque una cosa que no entendemos actualmente el protestantismo es que surge de una herejía. Martín Lutero era un hereje perverso que dañó profundamente la fe y por eso la fe cristiana está tan dividida el día de hoy. Los cristianos somos nosotros los católicos. No digo que sea un buen cristiano yo, porque cada uno delante de Dios su conciencia, pero los cristianos somos nosotros. Pero bueno, él se fue con protestantes. No estamos casados por la iglesia, dormimos separados. Puedo confesarme y comulgar, él está enfermo, no queremos separarnos, somos dos personas mayores. Sí, no solamente porque ya no pueden, sería bueno conversar. Decidimos vivir como hermanos por amor a Dios, tú te puedes confesar y comulgar tranquilamente porque la causa material del pecado ya no está. Lo mejor sería que él quisiera casarse y ya te dije que no tiene que hacerse católico para casarse por la iglesia católica. ¿Hay alguna diferencia? Ya solo 5 minutos voy a leer preguntas, ya no tengo espacio después. ¿Hay alguna diferencia que pueda explicar sobre la indulgencia de los 3 golpes de pecho de hacerlo en misa o, por ejemplo, un rosario en el Santísimo? Eh, ¿Entendería resta las penas en el juicio final? No. Lo único que te libra del infierno es la confesión de los pecados o el bautismo y que ya no cometas pecados después del bautismo. La excomunión no se quita más que se pueda quitar depende de la excomunión. ¿Cómo puedo ganar indulgencia todos los días? Gano indulgencia con disposiciones generales y disposiciones particulares. ¿Cuáles son las disposiciones generales? Estar en estado de gracia, eso es lo primero. Estar en estado de gracia, no haber cometido pecado mortal desde mi última confesión. Ir a misa el día que pretendo ganar la indulgencia, ese es el otro requisito, ir a misa el día que pretendo ganar la indulgencia, comulgar. Bueno, estrictamente es comulgar, porque eventualmente un enfermo que no fuera a misa puede ganar la indulgencia. Comulgar. Rechazar todo pecado, incluso venial. En mi corazón rechazo todo pecado, incluso venial. Y orar por las intenciones del Papa. Y atentos con esto. Hace muchos años, uno que se llama Apostolado de la Oración publica las intenciones del Papa para cada mes. Antes era una misional y una general. El Papa Francisco redujo a solo una intención mensual, pero hay unas intenciones del Papa genéricas. Aunque yo no conozca la intención del Papa de este mes en particular, hay unas que deben ser las intenciones siempre presentes en el corazón del Papa. ¿Y cuáles son? La exaltación de la Iglesia Católica, la eliminación de la herejía, la propagación de la fe, la conversión de los pecadores, la verdadera concordia entre las naciones y los demás bienes del pueblo cristiano. Esas son las intenciones del Papa por las que debo de orar. Más una acción en particular. Pues visitar un templo jubilar ahora en el jubileo, alguno de los templos en Roma, de Tierra Santa, pero una forma en la que cualquier día del año podemos ganar indulgencia. Estas disposiciones generales más una particular, rezar el rosario en familia o en comunidad, o media hora de oración ante el Santísimo, o media hora de oración con la Biblia. Son 3 maneras en que cualquier día del año, cualquier año, aunque no sea año jubilar, yo puedo ganar indulgencia plenaria. Si voy a la hora santa, por ejemplo, una vez por semana, esa hora santa me puede hacer ganar indulgencia si están las otras disposiciones. Bien. ¿De qué me libra una indulgencia plenaria bien hecha si estoy en gracia de Dios del purgatorio? La puedo ofrecer por mí mismo o por un difunto, nunca por otro vivo. Divorciar en lo civil se puede, perdón, no veo aquí el mismo, ya. En lo civil sí se puede, pero decide la nulidad en la iglesia. ¿Por qué tengo yo que seguir casado? ¿Por qué tengo que seguir casado con él en la iglesia? Porque ese fue el pacto que hicieron delante de Dios. Que te fue muy mal y es muy lamentable, pero otra vez, los sacramentos son objetivos. Si al momento de casarnos todo estaba bien, somos marido y mujer hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué tengo que seguir casada? Porque así lo dijiste tú y él. Te acepto a ti como mi esposa, prometo serte fiel, amarte y respetarte todos los días de mi vida.
que no lo haya cumplido es muy lamentable, pero eso no puede anular algo que objetivamente está ahí. Otra vez, los sacramentos son objetivos y hay muchas cosas que platicar, que no es el momento ni el lugar en los que a ver si se puede encontrar alguna causa de nulidad, etcétera, pero el que te haya ido mal después del matrimonio, después del momento de la boda, no es necesariamente causa de nulidad. Es mucho más complejo. ¿Qué hacer si no consigo un sacerdote exorcista en Costa Rica? Decirle a los obispos, ese es el camino. Señor obispo, estoy en este caso, ayúdeme. Y si no me hace no me lleva un exorcista, dígame usted qué hago o atiéndame usted. Eso es lo que hay que hacer, pedirle directamente a los obispos implicados. Uno que no va a misa, pero sí se da otras diversiones, pues ahí vamos a cuestionar si le es imposible ir a misa. Me pasó en mi parroquia, me dice una de las ministros, padre, es que lo llevaba la comunión a este señor, pero yo me lo encontré caminando en la calle, en el mercado, pero luego quiere que le siga llevando. No, pues es que si él se puede mover, que venga a misa. No es servicio a domicilio, como si fuera el Rappi o el Didi o el Uber, no es así. Es en caso de verdadera necesidad. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que está bajo brujería? Predicarle la verdad, predicarle el evangelio, el seminario de vida en el espíritu, orar por ella y acompañarla. ¿Estado de vida son las obligaciones profesionales? No. Esa quedaría, pero después de todo lo demás. Si estoy casado, primero es mi esposa, luego mis hijos, luego las obligaciones y luego todos los aspectos profesionales y demás. O sea, podríamos decir, sí forma parte del estado de vida, pero es lo último. O sea, primero debe estar mi esposa y mis hijos antes de la profesión. Igual, hay muchas cosas particulares que explicar. Bueno, hay otras preguntas así como repetitivas. Entonces, si alguien muere sin confesarse, bueno, si estoy ante uno que está muriendo, ayudarle a hacer un acto de contrición perfecta. Dolor de los pecados por amor a Dios. Y eso le puede dar la salvación. Si uno cumple todas las disposiciones de la indulgencia y la ofrece por un fallecido, ¿hay seguridad de su salvación? No. ¿Por qué? Porque no sabe si ese fallecido está en el purgatorio, está en el cielo o está en el infierno. De ofrecerla no nos equivocamos, la gracia no se desperdicia, pero nunca podemos tener la certeza total. Solo Dios y el alma saben cuál es su destino. Si estoy casada pero separada, ¿podemos comulgar? Si tú no estás en pecado, fornicando, adulterando con alguien más, sí puedes comulgar sin problema. Bueno, espero haya sido de edificación para todos. Y la síntesis es creer en Cristo, vivir en cristiano. Hemos sido hechos hijos por la gracia, hijos en el Hijo, hijos en Jesucristo. Y para eso estamos llamados, vivir en santidad. La santidad es algo que viene de Dios, pero no se puede llevar a culmen si no es por mi libertad y mi participación. Hacemos una pequeña oración y les doy la bendición. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Señor, esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Gracias, Francisco, gracias. gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre Vicente, por este tiempo tan edificante como siempre y de mucho aprendizaje, eh, y por este aporte siempre eh, tan importante eh, en las fuentes de la Iglesia, del magisterio de la doctrina de la Iglesia católica. Amén. Yes. Porque para Proyecto Timoteo esto es muy, muy importante en todo lo que promovemos como ministerio católico, carismático, eh, el, pues la fidelidad al magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica. Muy bien, Muy si bien. alguno vi que ahí volvían a comentar, no voy a explicar, solo les aporto, lean el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, busquen un catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se explica mucho. Tenemos que leer, tenemos que investigar, ahí está toda la riqueza
consíganse un catecismo. Es el libro más importante para un católico después de la Biblia, junto a la Biblia. Biblia, catecismo. Miren, usted leyendo el catecismo poco a poco, cuando tiene una duda, busca en el índice, usted va a obtener respuesta de muchas preguntas que, que nos hacemos respecto a situaciones de la vida de fe, incluso morales, ¿verdad? De la vida espiritual. Del matrimonio mixto, que se le llama mixto o con disparidad de culto, pueden leer el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1633 al 1637, para las personas que ahí seguían comentando del 1633, anótelo bien, 1633 al 1637. Léase esos numerales y va a ver que le va a aclarar mucho, y si no, leyéndolo, busque a alguien que le pueda explicar. Sí, Pero esto que bueno, dice Francisco es muy importante, perdón, no esperar todo masticado, ¿va? Como si fuéramos recién nacidos en la fe. Tenemos que crecer y tener nuestras propias armas para vencer en el nombre de Jesús. Si no, vamos a ser siempre bien mediocres en la fe. Tenemos que crecer, tenemos que hacernos responsables de nuestra salvación y de nuestra formación. También para salvarte es otro catecismo que es muy bueno, el Padre Loring, es otro catecismo que es muy bueno. Ujú. Perdón, sí, sí, no, no, excelente el libro este para salvarte, del padre Ujú. Jorge Loring. Y, en fin, hay tanto material, tanta riqueza. El que tiene hambre busca la comida y la encuentra. Sí. Ah, así que, pues bueno, mañana continuamos en la última noche de escucha de Dios a la misma hora. Y para todas las mujeres, la próxima semana hay un encuentro virtual, lunes y martes. Lunes y martes de la próxima semana, me parece 14, 15 de enero. Em, Va a estar Lina González de México, otra hermana de Canadá. Por ahí va a estar mi esposa Helen. Eh, Así que una invitación para todas las mujeres que están acá el próximo lunes y martes. Ahí en los grupos seguimos compartiendo toda la información, y precisamente queremos retomar mucho este año, que es un tema no solo para jóvenes, sino también para adultos, para casados, de todo lo que tiene que ver con la teología del cuerpo, todo este tema del amor y la sexualidad, del amor humano en el plan divino. Y el próximo miércoles vamos a tener un tema, una conferencia, por así decirlo, sobre la castidad. El próximo miércoles, la próxima semana hay otras 3 noches de encuentro, de formación, dos para mujeres y una, la de castidad, pues es abierta, no solo a jóvenes, sino a todo el que quiera participar. Pero bueno, ya el Padre nos dio la bendición, así que sigan al Padre Vicente ahí en sus redes, Padre Vicente Eliamar en Facebook, también en YouTube, Padre En YouTube. Vicente Ujú. Eliamar. Que Sale. Dios los bendiga. Buenas Abrazo. noches. Buen día. Bye bye. Bendiciones.